El sistema de succión puede ser de dos tipos, de 2 frascos o de 3 frascos. El de 3 frascos es el más complejo, pero al mismo tiempo el que ofrece mayor seguridad. Es el sistema de preferencia y de uso rutinario en la mayoría de los pacientes. Consta de el primer frasco, que es el receptáculo o frasco de recolección, se mantiene libre del agua, lo cual permite definir el tipo de volumen y las características del líquido drenado. Es protegido por el segundo frasco, que es el de sello de agua. El frasco de sello de agua es el que está en conexión con la solución salina y el tubo. La magnitud de la presión negativa, de nuevo, está determinada por la profundidad del tubo bajo el agua. Y el tercer frasco es el que determina la profundidad del tubo bajo el agua y el que determina el nivel de presión para la succión del líquido. Para el transporte del paciente debe desconectarse el tubo que conecta el segundo con el tercer frasco, lo mismo que la succión central, quedando el paciente conectado únicamente con el sello de agua. La unidad desechable, o conocido como pleurovac o pleurowark, es específicamente construido para la succión torácica. Es de mayor utilidad en los sistemas de hospitalización y es el equivalente a los 3 frascos y tiene 3 cámaras. La primera, que se conecta con el tubo de tórax, es similar al primer frasco y sirve como reservorio de recolección, por lo cual está calibrada para tener una capacidad hasta de 2.500 mililitros. La segunda cámara es el sello de agua y es el análogo al segundo frasco. Controla la dirección de flujo de succión entre el paciente y la cámara de recolección. La tercera cámara es la reguladora de la magnitud de la succión y corresponde al tercer frasco. Pero mientras en el sistema de frasco convencional la succión máxima es determinada por la profundidad bajo el agua, en este sistema está determinado es por la presión que hay entre el tubo y el frasco. Las partes del pleurovac. La primera es la cámara de recolección. Su función es recolectar el líquido que proviene de la cavidad pleural. Está compuesta por 3 cámaras. La primera de 1 centímetro, que tiene una capacidad de 100 cc, la segunda de 250 y la tercera es de 5 centímetros y va a partir de 250 hasta 2500. Dispone de un diafragma de autosellado en la parte posterior de la unidad para la recolección de muestras de laboratorio. La siguiente es la cámara de cierre hidráulico, que está formada por un tubo en B, actuando de 3 formas. La primera como válvula para permitir la salida de aire de la cavidad pleural. La segunda como manómetro midiendo la negatividad existente en la cavidad torácica. Y la tercera para observar el grado de fuga de aire de la cavidad pleural. La tercera cámara es la cámara de control de aspiración y consiste en el pulgar de aire, el diafragma de autosellado, la escala de presión de control de aspiración y el tubo de aspiración. La purga de aire, que es una abertura para rellenar la cámara de control de aspirado y dar salida a la atmósfera. Existe una tapa llamada silenciador que sirve para permitir la entrada de aire en la cámara de control de aspiración, reducir la evaporación en dicha cámara y amortiguar el ruido del burbujeo. Consta también de un diafragma de autosellado, una escala de presión de control de aspirado que sirve para medir los centímetros y normalmente puede ir hasta 20 centímetros y el tubo de aspirado que sirve para conectar a la fuente de aspiración. Preparación de pleurovac. Para preparar el pleurovac necesitamos el pleurovac, la solución salina y los guantes estériles. El primer paso es llenar la cámara de sello de agua. Se realiza colocando el embudo, que normalmente viene con el pleurovac, por la parte superior y se vierte el agua hasta la línea que indica 2 centímetros. Las cámaras traen un tinte azul que sirve para identificar con más facilidad los niveles de llenado con solución salina. El segundo paso es sellar la cámara de aspiración. Se retira el tapón de la parte superior de la cámara del control de succión. Llenarlo de agua según la presión prescrita.
Generalmente esa prescripción es de 20 centímetros de agua y se tapa nuevamente. Para los 20 centímetros de agua se necesitan 315 mililitros de agua destilada y para los 15 centímetros unos 150 mililitros. El tercer paso es colocar el sistema en el soporte de pie o colocarlo en la cama, como se muestra en la imagen. Para cambiar un Pleurovac hay que tener en cuenta, primero, mantener una técnica estéril durante toda la ejecución. Tener siempre un adecuado lavado de las manos para evitar complicaciones como infecciones. Siempre es importante explicar al paciente qué es lo que se va a hacer y por qué se va a hacer. También los cuidados que deben tener con el Pleurovac. ¿Qué se necesita? Primero el Pleurovac, los guantes estériles, las pinzas de Kocher si están disponibles, gasas estériles y el esparadrapo de tela. ¿Cómo se va a hacer? Inicialmente hay que explicarle al paciente el procedimiento que se va a realizar. Tener la disponibilidad de los materiales antes de realizar el procedimiento. Primero hay que hacer un pinzamiento cruzado del tubo de drenaje torácico con las dos pinzas de Kocher, mientras se realiza la desconexión. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El tubo de tórax nunca se debe pinzar y solo en estos casos. A. Cuando hay un retiro de tubo de tórax. B. Cuando se cambia el Pleurovac. Y C. Cuando se requiera valorar fugas. El siguiente paso es retirar la protección del tubo que sale de la cámara de recolección e insertarlo al catéter del paciente. Lo siguiente que hay que hacer es fijar la conexión entre los dos tubos con varias tiras de esparadrapo, verificando que no haya fugas o que no haya una adecuada conexión entre los dos tubos. Después hay que conectar el tubo que sale de la cámara de control de aspiración al vacuómetro de pared o al aspirador, según la prescripción que se haya realizado. Luego hay que aumentar lentamente con el regulador del vacuómetro la presión de aspiración hasta que comience un burbujeo suave y constante en la cámara de succión. Recuerde que el burbujeo vigoroso evapora antes el agua y no aumenta la aspiración, por lo que va a requerir nuevas dosis de solución salina para aumentar los niveles hasta 2 centímetros. Luego, hay que verificar que todas las conexiones estén bien fijas y el funcionamiento hermético de todos los sistemas. Los cuidados del paciente y del sistema de drenaje son: con respecto al paciente, siempre hay que tener un trabajo conjunto con el servicio de enfermería. Hay que instruir al paciente sobre la forma de sentarse y cómo debe sujetar la sonda torácica o la manera en que debe llevar el Pleurovac. Siempre hay que formular terapia respiratoria o, en su caso, incentivo respiratorio para hacer énfasis en la que tiene que aprender el paciente o los ejercicios respiratorios que debe hacer para disminuir el requerimiento del Pleurovac. Con respecto al drenaje, igualmente hay que tener un trabajo conjunto con enfermería. Hay que hacer una revisión periódica de todas las conexiones que están unidas al Pleurovac y sobre todo las que están fijas con cinta adhesiva. Hay que hacer una revisión de los niveles de agua de las cámaras y llenarlos si es necesario en caso de que haya evaporación de la solución salina. Hay que verificar el control del burbujeo de la cámara y de los sistemas de succión que están unidos a ello. Es importante controlar las fluctuaciones de la cámara de sellado. Aquí las burbujas indican entrada de aire y requiere una actuación inmediata si el paciente no tiene un neumotórax. Hay que mantener el sistema de drenaje en posición vertical y por debajo del nivel del tórax aproximadamente entre 12 y 15 centímetros. Es importante la valoración del aspecto del líquido, el color, la consistencia, la cantidad de drenaje y las características bioquímicas que pueden presentarse con este líquido. Interpretación del Pleurovac. Debo hablar en el día a día y cómo interpretar el Pleurovac de acuerdo a dos criterios. El primero, la relación de la columna de recolección. En cuanto a esto, hay que tener en cuenta cuánto se drenó, las características del líquido, ya si es hemático o transparente,
En cuanto a esto, el drenaje hemático superior a 100 cc hora indica hemorragia activa. El segundo paso es verificar las características de la cámara de sello de agua. Inicialmente hay que observar la oscilación que concuerde con los movimientos respiratorios del paciente, y esto puede significar: 1. Que el drenaje es permeable; 2. Que persiste en la cavidad pleural y que aún falta reexpansión pulmonar, es decir, que a mayor oscilación, mayor falta de reexpansión pulmonar. Lo segundo es que hay que verificar el burbujeo que oscila con los movimientos respiratorios de forma significativa. Primero, el tubo debe ser permeable y dentro del espacio pleural. Segundo, indica fugas del sistema y hay que evaluar las conexiones y que el pleurovac no esté roto. Y tercero, los criterios de no retiro de tubo. El tercer criterio es el no burbujeo y la no oscilación en la cámara. De esto hay que tener en cuenta si es posible que el drenaje se encuentre obstruido o fuera del espacio pleural. Lo otro que hay que ver es que el pulmón puede estar totalmente reexpandido. Hay que evaluar estos criterios para diferenciarlos entre dos situaciones, como auscultación pulmonar y radiografía de tórax. Para el retiro del sistema de drenaje, hay que tener en cuenta las indicaciones del retiro del sistema de drenaje. La primera indicación es el drenaje menor a 100 cc. La segunda es una adecuada evolución clínica y radiológica. La tercera es que no existan fugas. La cuarta es que no haya burbujeo. Y la quinta es que haya oscilación menor a 2 centímetros. Para finalizar, la maniobra que hay que utilizar para retirar el pleurovac consiste en pedirle al paciente que respire profundo y expire varias veces para que de esta forma disminuya la ansiedad del paciente. Cuando observe que el paciente está tranquilo, pídale que inspire profundo y que contenga la respiración cuando en ese momento se retira el tubo. Aplique el apósito sobre la herida y fíjelo con una venda elástica adhesiva.